Hoy voy a estar hablando sobre cuál es nuestra misión. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? Tal vez ustedes están pensando, ¿mi número de teléfono? Este, ¿Cuál es tu número? A lo que me refiero es que cada uno de nosotros tenemos un número. Y me refiero al número de días que vamos a vivir sobre esta tierra. La palabra de Dios nos dice que debemos de contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Si tú pasas de los 40 años o de los 50 años, probablemente ya viviste más de la mitad de tus días. Te queda menos tiempo. Tengo 53 años. Muy probable que ya haya vivido más de la mitad de mis días. Me queda menos tiempo de lo que ya viví. Al menos que Dios en su gracia me permitiera vivir más de los 100 años, entonces diría, todavía tengo más de la mitad de mi vida. Pero cada uno de nosotros tenemos un número. Por ejemplo, si Dios te diera a ti la oportunidad, si la vida funcionara así, dijéramos, voy a vivir hasta los 75 años, que nadie sabe, porque pudiéramos morir antes o pudiéramos morir después. Pues la palabra nos da un estimado y dice que la mayoría de la gente vive hasta los 70 y los más fuertes hasta los 80 años, ¿no? Ponte a pensar por un momento si tú vivieras 75 años, tu número, los días que tú vivieras sobre esa tierra serían 27,375 días. Muy poquitos, ¿verdad? Ya cuando los miras en días. Ahora ponte a pensar de esos 27,375 días, si tú duermes 8 horas, estarías durmiendo aproximadamente 9,100 días. O sea que tendrías que restarle los días que estás dormido, ¿verdad? 9,100 días. ¿Qué es parte de la vida? Ahora, quítale el tiempo que pasas comiendo, el tiempo que pasas descansando. Pero se dice que, por ejemplo, la persona promedio pasa aproximadamente mirando televisor de 4 horas aproximadamente por día. Televisor, teléfono, pantallas. Que si lo sumamos, alguien que vive 75 años pasaría aproximadamente 4,562 días de su vida simplemente en una pantalla, en un televisor. Y pudiéramos ir y hablando más de lo que nos resta de nuestros días o cómo ocupamos nuestros días. Pero al final del tiempo, Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestros días. Tal vez tú no lo habías visto de esa manera, pero la palabra de Dios dice que debemos de cuidar nuestro tiempo y vivir como sabios, porque el tiempo es corto. Entonces llegará un día en que tú y yo vamos a morir. Y si tú decides que te entierren, en tu lápida va a haber dos números y va a haber un guión. Y lo más importante es qué va a pasar con ese guión. Por ejemplo, yo nací agosto 23 de 1971. Si Dios me permitiera vivir hasta el año 2060, que cuando tuviera casi 80, diría Juan Carlos Huerta nació agosto 23 del 71 y murió hasta el año 70, 2070 de X día. Y en medio de esas dos fechas va a haber un guión. Y lo que hice con ese guión de mis días es de lo que yo tendré que darle cuenta a Dios de cómo viví mi vida. Si la viví para Él, la viví para mí, la viví para el mundo. Mira tu calendario por un momento, mira cómo pasaste esta semana, cómo invertiste tu tiempo esta semana, qué ocupó tu pensamiento, qué ocupó tu tiempo.
¿Cuántas de las cosas que tú hiciste esta semana puedes decir, me dediqué a vivir para hacer la voluntad de Dios? Tal vez tu calendario en ocasiones puede estar lleno de citas, de actividades, de cosas que tienes que hacer, que es parte de la vida, ¿verdad? Es parte de la vida en ocasiones hacernos cargo de las cosas, pero ¿cuántos podemos decir que nosotros pasamos nuestra vida asegurándonos que invertimos la vida haciendo la voluntad de Dios? Es por eso de que cuando venimos a Cristo Jesús, una de las cosas que Él hace es de que Él nos da una razón por vivir, Él nos da una razón para vivir. Una razón que nos tiene que levantar cada mañana y decir, hoy voy a vivir para la gloria de Dios, y hoy voy a vivir para hacer la voluntad de Dios. Pero mi misión es descubrir para lo cual Dios quiere que yo viva. Mi misión es descubrir la misión de Dios y cómo Dios quiere que yo viva. Y nuestra misión en esta vida tiene que llevarnos a practicar lo que Jesús practicó, vivir como Jesús vivió, ¿verdad? Y ocuparnos en cómo Jesús ocupó su tiempo. El fundador de World Vision, él dijo unas palabras que hasta el día de hoy son muy conocidas, y él dijo, Dios quebranta mi corazón con las cosas que quebrantan tu corazón. Fíjate bien. Esto fue una oración que hizo el fundador de World Vision, y cuando hizo esta oración, Dios le dio la misión de dedicarse a cuidar por los pobres de este mundo. Dios quebranta mi corazón con las cosas que quebrantan tu corazón. Hoy vamos a estar hablando sobre la misión de Jesús, cómo Jesús pasaba sus días, cómo Jesús vivía la vida para hacer la voluntad del Padre y cómo debemos de imitar a Jesús para vivir nuestros días. Y yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 4 y vamos a leer la historia de la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús, y vamos a leer del versículo 4 en adelante. O vamos a leer, ¿qué te parece? Desde el versículo 1 del Evangelio de Juan capítulo 4, vamos a leer en adelante. ¿Okay? Dice así, verso 1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, y una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. ¿Okay? Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Vamos a saltarnos hasta el verso 31 y dice, mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben.
Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Nuestro Señor Jesucristo vivió 33 años sobre esta tierra. Y su vida hizo un gran impacto que hasta el día de hoy estamos hablando de lo que Él hizo. Si tú y yo pudiéramos, si nuestro Señor Jesucristo tuviera un calendario, hubiera tenido un calendario durante su tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Donde pudiéramos ver qué es lo que llenaba la agenda de nuestro Señor Jesucristo, nos daríamos cuenta que su agenda diría la voluntad del Padre, la voluntad del Padre, la voluntad del Padre, la voluntad del Padre. Porque nuestro Señor Jesucristo, muchas ocasiones Él dijo, yo he venido para hacer la voluntad del Padre. Y cuando era tiempo de partir, Él le dijo, Padre, lo que tú me has dado a hacer lo he hecho y lo he cumplido, ahora voy a ti. Cuando terminó de hacer la voluntad del Padre, dijo, he terminado por lo cual he venido a esta tierra. Pero nos daríamos cuenta de que el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él vivía buscando oportunidades para cumplir la misión de Dios y para cumplir la voluntad del Padre. Jesús vivía siempre sensible al plan de Dios para su vida. Y cada uno de nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos que ser sensibles. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo puedo vivir la voluntad de Dios en mi diario vivir? Mañana lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Tengo que preguntarme, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo puedo cumplir tu voluntad en mi casa, en mi trabajo, en cada momento de mi vida? El verso 4 se nos dice lo siguiente y dice que Jesús dice, le era necesario, ¿ok? Fíjate bien, le era necesario. Dí conmigo, le era necesario, ¿ok? Ahora, si te das cuenta, Jesús estaba diciendo, me es necesario pasar por esta ciudad. No era tanto una actividad, sino Jesús dijo, me es necesario. Porque Él sabía que había una necesidad en esa ciudad. Él sabía que se iba a encontrar con la mujer samaritana. Por lo tanto, la misión de Jesús dijo, me es necesario pasar por este lugar. Necesito pasar por este lugar. Era una necesidad divina, sujeta al plan de Dios. Donde Jesús incluso dice que venía y tenía hambre y tenía sed, pero su prioridad, aún en medio de que tenía hambre y tenía necesidades físicas, Él dijo, mi necesidad más grande es hacer la voluntad del Padre y cumplir con ella. Entonces Jesús dejó de comer, aun cuando tenía hambre. Cuando vivimos con una misión en nuestra vida y cuando vivimos para hacer la voluntad de Dios, las cosas ordinarias pierden su valor. Las cosas ordinarias pierden su valor. Cuando entendemos que hemos sido llamados por Jesús para vivir para Él, las cosas ordinarias pierden su valor. Las cosas de esta vida pierden su valor. Mucha gente está preocupados por las cosas de esta vida. Pero cuando tú eres llamado por Jesús y entiendes y el corazón es capturado por Jesús, te das cuenta que las cosas de esta vida no tienen valor y no tienen importancia. Que lo más importante es cumplir la voluntad del Padre y vivir para la gloria de Dios. El apóstol Pablo, él dijo, todo lo que para mí era ganancia, todo lo que yo consideraba valioso, ahora lo tengo como basura para poder conocer a Jesús. Porque si tú y yo nos dedicamos a perseguir las cosas de esta vida, van a competir con nuestra devoción por Jesús. Y si las cosas de esta vida nos ganan y nos dedicamos a buscar las cosas de esta vida, perdemos la oportunidad de conocer quién es Jesús. Es por eso que el Evangelio nos dice
busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que el mundo busca, dice Dios, ustedes no las tienen que buscar, yo se las voy a añadir. Ahorita el mundo está ocupado buscando riquezas, cosas materiales, diversión, entretenimiento, muchas cosas que el mundo anda detrás, esperando que traiga una cierta satisfacción a sus corazones. Ponen sus experiencias en Instagram, en Facebook, y nos hacen pensar que tienen una vida perfecta y satisfactoria. Pero solamente ponen lo que pareciera que es la vida ideal. Pero dentro y en la realidad están vacíos porque una experiencia por sí sola, sin Jesús, no llena, no satisface. Es por eso de que Jesús se dedicó a conocer la voluntad del Padre. Y él dijo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, cuando pasó por esta ciudad, fue por una necesidad. Y luego dice el verso 5, vino a una ciudad llamada Sicar. ¿Okay? En esta ciudad es donde se iba a encontrar con la mujer samaritana. Ahora, esta ciudad era evitada, es decir, que los judíos más estrictos preferían tomar otra ruta para no pasar por la ciudad de Sicar, porque era una ciudad de samaritanos. Los samaritanos era una raza mixta entre gentiles y era una raza mixta entre judíos. No eran ni gentiles ni tampoco eran judíos. Eran rechazados por los dos pueblos, eran rechazados por los judíos, eran rechazados por los gentiles, porque era una raza mixta. Pero nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, los judíos no podían contaminarse al aceptar algo de los samaritanos. Ellos no lo podían hacer. Pero viene nuestro Señor Jesús y Él mira una oportunidad para encontrarse con esta mujer y alcanzarla. Gente marginada, gente despreciada, pero Jesús sabía que era una mujer que estaba lejos de Dios. Cada uno de nosotros, nuestra misión es alcanzar a la gente que está lejos de Dios. Es tener un amor, una compasión por la gente que está lejos de Dios. Esa es nuestra misión como iglesia. Venimos un domingo, pero esa no es la iglesia, esa no es la iglesia total. Esto es solo una parte muy pequeña de lo que debemos de ser como iglesia. La iglesia real vive durante toda la semana y en todo lugar donde nosotros estemos, tratando de compartir el evangelio, alcanzando al perdido, compartiendo las buenas nuevas con aquellos que aún no le conocen. Esta mujer samaritana era una mujer espiritual, como tú y como yo, con preguntas espirituales, pero se encontraba lejos de Dios. Porque cada uno de nosotros, como seres humanos, somos gentes espirituales con hambre y con sed de Dios. Aún la gente que todavía no conocen a Cristo, tienen una necesidad de Dios. Pero el problema es de que en ocasiones se van al lugar equivocado a satisfacer esa necesidad. Pero aquí viene Jesús, ¿verdad? Con esta mujer, se encuentra con ella, sabe que esta mujer tiene una necesidad espiritual, pero que está buscando en el lugar equivocado. Entonces, la misión de Jesús es mostrarle a ella en dónde puede encontrar verdadera satisfacción. Y decirle a la mujer, mira, has buscado por muchos lugares, has buscado de muchas maneras, y te has quedado vacía y quebrantada, pero aquí estoy para mostrarte cómo puedes verdaderamente encontrar la verdadera satisfacción. Era una mujer que había tenido 5 maridos. Si te pones a pensar, no había vivido una vida fácil, más en el contexto cultural en el que vivía. Número 1, era rechazada por ser samaritana. No era ni judía, no era ni gentil, era rechazada. Ponte a pensar, había experimentado probablemente rechazo, había sido defraudada, no lo sabemos. No sabemos qué pasó con los 5 maridos, se le murieron.
Ponte a pensar por un momento si quedó viuda 5 ocasiones. El dolor, el quebranto de haber quedado viuda. 5 ocasiones. O ponte a pensar si alguno de sus maridos murieron y los otros la rechazaron y la abandonaron. El dolor que esta mujer tenía. O sea, 5 maridos, 5 maridos. Y ya no tenía ninguna de esas relaciones. Y dice que tenía 5 maridos y que el que ahora ella tenía no era su marido. Es decir, que esta mujer, aun cuando había sido quebrantada a través de relaciones, seguía buscando a través de relaciones, tratando de encontrar su satisfacción. Pero nada le ayudaba. Era una mujer que vivía una vida inmoral porque estaba viviendo una relación que no era su marido y una vida que la había llevado al quebranto. Y se nos dice que vino a la hora sexta, o en nuestro tiempo sería a mediodía, a sacar agua del pozo. Si tú entiendes un poquito, al mediodía nadie saca agua de un pozo, porque es la hora más caliente, es la hora en donde el sol está en su fuerza más potente. El agua siempre se saca en la mañana o en la tarde, pero no a mediodía. La pregunta es por qué esta mujer vino a mediodía, para que no la vieran. Probablemente esta mujer estaba llena de vergüenza. Era una mujer rechazada no solamente por todos los matrimonios que había tenido, pero probablemente la gente la conocía y la gente la acusaba, la señalaba. Por lo tanto, era una mujer que estaba llena de vergüenza y rechazo. Y lo que hace cuando vivimos en rechazo y vivimos en inmoralidad y no venimos a Jesús, nos escondemos. Tratamos de que nadie se dé cuenta de nuestro quebranto, que nadie se dé cuenta de nuestro dolor. Nos aislamos de la comunidad, nos aislamos del lugar en donde Dios nos puede sanar. Y probablemente esta mujer vino a las 12 del mediodía, en donde sabía que no iba a haber nadie, pero Jesús sabía. Jesús sabía que en ese momento él se iba a encontrar con esta mujer samaritana. ¿Cuántas ocasiones nos hemos escondido como la mujer samaritana? Cuando nos sentimos quebrantados, sabemos que hemos fallado, cuando en ocasiones sabemos de que la gente conoce algo de nosotros y nos escondemos. ¿O cuántas ocasiones hemos rechazado a alguien como la mujer samaritana? Conocemos a alguien que no le ha ido bien en la vida y lo rechazamos. Pero Jesús nos muestra cómo debemos de acercarnos a esta gente. Y el versículo 13 y 14 dice así, ahí mismo, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Okay? Primero, si te das cuenta en la historia, Jesús se encontró con la mujer y Jesús le revela su condición. Jesús le dice, yo conozco tu condición, ¿verdad? Sé que has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Conozco que has estado quebrantada y conozco que el día de hoy estás viviendo con inmoralidad. Pero Jesús la invita y le dice, mira, te invito a que tomes agua para tu sed espiritual, pero no de este pozo. Y le dice, yo te puedo dar el agua que puede satisfacer tu sed. Jesús no solamente la conoció, como nos conoce a cada uno de nosotros, pero Jesús la amó en su condición. Estuvo dispuesto a involucrarse con una cultura y con gente que rompía todas las reglas normales de su tiempo. Ningún judío estaba dispuesto y estuvo dispuesto a hacer lo que Jesús hizo. Rompió con toda regla para poder amar a una mujer genuinamente en su quebranto, en su dolor y en su inmoralidad, para traerla de regreso a él. Jesús nos conoce,
Jesús conoce a la gente que nos rodea y Jesús quiere que aprendamos a amar a la gente y que podamos invitarlos a venir a Jesús, donde ellos pueden encontrar su verdadera satisfacción. Hay personas el día de hoy que están viviendo muy por debajo del plan de Dios para sus vidas, en lugares en donde sus propias decisiones los han traído, los han quebrantado, en donde han sido abusados, en donde sus propios pecados los han quebrantado, y Dios viene por medio de Jesucristo a este tipo de personas para salvarlos, para rescatarlos, para quitar el quebranto. Y tú y yo debemos entender que la misión de Jesús es también nuestra misión. Debemos de ir a los quebrantados, debemos de ir a los que son rechazados, debemos amarles, debemos llevarlos a Jesús. Hazte una pregunta el día de hoy. ¿Quiénes son los samaritanos en este momento en tu vida? Probablemente es alguien en tu trabajo, alguien en tu propia familia. Los samaritanos del día de hoy son matrimonios que están viviendo en quebranto, que están sufriendo, personas que han pasado por divorcio, niños que han experimentado abuso sexual, que no tienen un hogar, personas que están viviendo en una pobreza extrema. Esas pueden llegar a ser las personas samaritanas a las cuales Dios quiere llamar nuestra atención y decir, hey, necesito que te involucres con esas personas. Nadie quiere involucrarse con gente que tiene quebranto, pero dice Jesús, yo te he dado un ejemplo y tú tienes que salir de tu rutina de vida y dedicarte a tener una misión donde te involucras con los samaritanos de ese tiempo para poder alcanzarlos con el mensaje del Evangelio. Hace 3 semanas, te comentaba que había ido a una conferencia de oración y Dios trató mucho con mi vida y Dios me recordó muchas cosas que yo había dejado de hacer. Por ejemplo, nosotros cuando vivíamos en Chicago servíamos mucho en nuestra congregación y estábamos encargados nosotros del grupo de salir a evangelizar y constantemente estábamos compartiendo el evangelio, visitábamos a la gente, íbamos muchos lugares a tratar de compartir el evangelio. Íbamos a las cárceles y Dios me confrontó y me dijo, creo que has dejado de hacer aquello para lo cual te llamé a hacer. Entonces yo iba con un grupo de hermanos a esta conferencia y cuando salimos fuimos a comer. Y escogieron ir a un restaurante mexicano. Iba con puro güero yo. Yo era el único, resaltaba yo, ¿no? Y escogieron ir a un lugar mexicano. Y al ir, me dicen, ¿por qué no hablas tú, haces reservación y preguntas si hay lugar? Y cuando entro me encuentro con un muchacho que iba a entrar a comer y él venía con toda su familia y traía como unos 5 niños chiquitos así y salió en un carrito que se veía un carrito viejito que apenas se andaba y sentí que Dios me dijo acércate a este muchacho y platica con él y empecé a platicar, oye vienes a comer aquí, ya le digo qué tal está la comida, y le empiezo a hacer plática, ¿no? Ya entran ellos y veo que se sientan en su mesa y a nosotros nos mandan hasta el fondo a un lugar separado, éramos como 20 y estábamos comiendo. Pero el Espíritu Santo no me dejaba en paz porque mientras ya estaba la comida, el Espíritu Santo me estaba diciendo, ve y compártele el Evangelio a esta familia. Y dentro de mí decía, están comiendo, yo estoy a punto de comer, tengo hambre, y ya me van a traer, me pedí unas gorditas, y decía, y es que ya vienen mis gorditas y estoy a punto de comer. Pero el Espíritu Santo me decía, levántate, compárteles y págales por su comida. Escuché y me acordé lo que Dios me estaba hablando y lo que hice, me levanté y dije, Dios, voy a obedecer. Hace mucho tiempo que he dejado de hacer esto, pero lo voy a volver a hacer. Me levanté,
Me fui a la mesa de esa familia, me senté con ellos, me presenté, les digo, oigan, ¿cómo están? Miren, primero les dije, ¿me permiten que les pague por su comida? Le digo, no quiero que se ofendan, pero le digo, Dios me puso que les pagara por su comida y les comencé a compartir el evangelio. Les digo, ¿me permiten orar por ustedes? Y el muchacho me dice, sí, claro, dice, está bien. Dice, no me pagues la comida, dice, pero está bien si oras por nosotros también. Le digo, no, le digo, yo les pago la comida. Y oré por sus vidas. Les sembré el evangelio. Y me acordé de que esa es la misión a la cual Dios nos ha llamado. A que donde quiera que vayamos y donde quiera que Dios nos ponga, donde quiera que estemos, Dios necesita que estemos alertas a la misión que Él quiere darnos. Porque hay gente samaritana en todo lugar. Puedes ir al restaurante y Dios te va a mover y decir, comparte el evangelio en tu trabajo, en la vecindad. Y te voy a decir que ha habido ocasiones en que yo he fallado a veces en obedecer esto. Una ocasión, yo entré a la Mayo, iba a comprar unas cosas. Y yo soy una persona que entro y salgo. O sea, a mí no me gusta andar recorriendo por recorrer la tienda. Entro, sé lo que tengo, sé lo que hay, y luego entro y salgo, ¿no? Y ese día voy entrando a la Mayo y veo una pareja anciana, probablemente en sus 70, casi sus 80. Iban caminando ellos con su carrito, ¿verdad? Y yo voy directamente a lo que yo iba y puedo sentir la impresión de Dios que me dice, acércateles y compárteles el evangelio y págales por la comida, por lo que van a comprar. Y dentro de mí yo iba tan apurado que ignoré la voz de Dios y le dije, la ignoré porque iba a la carrera. Salgo, me voy, me meto a mi carro y empiezo a manejar. Y empiezo a sentir en mi vida una convicción muy fuerte de Dios de decir, te dije que les compartiera y me desobedeciste. Cuando sentí la convicción me orillé en mi carro y fue tanta la convicción que, que me puse a llorar por haber desobedecido a Dios en ese momento. Agarré el carro, le di vuelta y me regresé a la Myers con el deseo de poder encontrarme con esta pareja y obedecer a Dios. No los encontré ya. Y dentro de mí se me quedó marcado como una ocasión de haber desobedecido la voz del Espíritu Santo para haber compartido el mensaje del Evangelio. Cuando tú caminas con Dios, el Espíritu Santo siempre te va a estar guiando para vivir en misión, para compartir el Evangelio, alcanzar al perdido, porque es cuestión de eternidad. Estamos hablando que es cuestión de eternidad. Estamos hablando de que si tú desobedeces, ¿verdad? Dios puede llamar a cualquier persona y que alguien le comparta el Evangelio, pero si tú desobedeces, tú no sabes si ese era el momento en que Dios tenía preparado para que esa persona viniera a Cristo Jesús y su eternidad fuera cambiada. Es por eso, qué importante es que nosotros seamos personas que tenemos una misión y que en nuestros calendarios esté, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Y va a haber momentos en que me vas a interrumpir de mis cosas ordinarias, pero Señor, aquí estoy. Ayúdame a obedecer, ayúdame a tomar riesgos en mi fe para poder compartir mi fe. Porque el día que comencemos a hacer esto, te aseguro que comenzaremos a ver gente venir a Cristo. Cuando nosotros como iglesia entendamos que la iglesia no es solamente el domingo, sino es salir y decirle, Dios, ayúdame a encontrarme con los samaritanos de este tiempo y compartir el evangelio. Versículo 28 nos habla de cómo la mujer, cuando encontró a Jesús y Jesús le ofreció el agua de vida, la misión de la mujer cambió, porque su misión era sacar agua a escondidas. Vivía con vergüenza, pero cuando viene Jesús, el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, fíjate bien, cuando esta mujer se encuentra con Jesús, con el Mesías,
con aquel que podía satisfacer su sed espiritual, ¿sabes qué fue lo primero que hizo esta mujer? Dejó lo ordinario, dejó su cántaro, se fue a su ciudad y comenzó a hablarles a los hombres acerca de Jesús. La vida de la samaritana cambió de rumbo y de misión. Dejó aquello por lo cual estaba preocupada y su misión ahora ya no era ir y sacar agua del pozo. Su misión ahora era ir y hablarles a los de su pueblo lo que Jesús había hecho con ella. Cuando Jesús te salva, cuando Jesús te perdona, cuando Jesús comienza a abrir tu entendimiento para conocerle, no es solamente para ti, es para que lo que Dios está haciendo en ti, tú vayas y lo compartas a otros y les digas a otros lo que Jesús está haciendo en tu vida. No va a haber nada en esta vida que traiga satisfacción a tu vida que el vivir para glorificar a Dios. Te puedes dedicar a buscar el lugar equivocado, a satisfacer tu sed en el lugar equivocado, pero tarde o temprano quedarás vacío. Hay un hombre que era un ateo y él escribió mucho, su nombre fue Nietzsche, una filosofía que el día de hoy es muchos, incluso muchos cristianos tienen una revoltura de Nietzsche y del Evangelio y la filosofía de Nietzsche es humanista y él siempre estaba tratando de decir Dios no existe. Al final de sus días dicen que terminó muy triste, terminó perdiendo la cabeza y dicen que sus últimas palabras antes de morir, él dijo, madre, me he equivocado y murió. Porque en ocasiones tratamos de buscar la satisfacción en la vida en ideas, en ideologías, en las cosas de esta vida, pero tarde o temprano, si no nos volvemos a Cristo Jesús, nos daremos cuenta de que quedaremos vacíos. Jesús llamó a Pedro. ¿Te acuerdas lo que Pedro era? ¿A qué se dedicaba Pedro? Pedro era un pescador. Y si tú lees la vida de Pedro, en 3 ocasiones Jesús lo llamó a dejar su barco. Primero le dijo, Pedro, ya no vas a ser pescador de peces, ahora tú vas a ser pescador de hombres. Cuando Pedro peca y niega a nuestro Señor Jesús, ¿sabes qué fue lo primero que hizo Pedro? Se regresó a la pesca. Y Jesús lo encuentra y lo restaura y le dice, Pedro, tu misión ahora ya no es de que vayas a pescar, tu misión es pastorea a mis ovejas. Esa es tu misión. El apóstol Pablo tenía una misión en su vida, destruir a la iglesia, destruir a los creyentes. Y cuando Cristo Jesús viene a Pablo y cambia su corazón, le dice, Pablo, de aquí en adelante, tu misión va a ser sufrir por causa de mi evangelio. Vas a ser un apóstol a los gentiles, pero tu misión va a cambiar. Y cada uno de nosotros, de la iglesia, Dios nos llama para cambiar nuestro propósito. Ya no debemos de vivir para esta vida, para las cosas de esta vida. Debemos decirle, Señor, muéstrame cuál es tu misión para mi vida, como este hombre que dijo, quebranta mi corazón con las cosas que quebrantan tu corazón. Mateo 16:25, y con eso termino, pero dice lo siguiente, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Te das cuenta? Si tú y yo tratamos de salvar nuestra vida, es decir, dices, es que mi vida, no puedo abandonar mi vida por Jesús. Dice Jesús, está bien, pero la vas a perder. Vas a perder la vida, es decir, vas a perder la oportunidad de encontrar la verdadera satisfacción. Pero cuando tú pierdes tu vida por causa de Jesús y dices, Señor Jesús, mi vida te pertenece. Mi vida me la diste para hacer tu voluntad.
Es más, si tú eres un creyente y si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, tú tienes que entender una cosa. Fuiste comprado con precio de sangre. Y fuiste comprado no para seguir viviendo para ti mismo, sino fuiste comprado para vivir, para hacer la voluntad del Padre.